Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Vamos a estar repasando los temas del día y analizando cada uno de los puntos. Por supuesto, vamos a comenzar con la economía. Con Diego Falcone vamos a analizar los datos de la desocupación y a tener en cuenta que precisamente en el último trimestre del 2018 el porcentaje es del 9,1%. Esto representa 1.750.000 desocupados. Vamos a dar el análisis de esto. Y en este contexto, viendo que el gobierno no tiene de dónde pararse en la situación económica del país, varios de los opositores tratan de salir al cruce en ese ítem precisamente. ¿Quién les respondió? Hoy el presidente de la Nación, junto a los diferentes funcionarios que lo estaban escuchando, a todo su equipo en el CCK, habló y dijo que en realidad es muy fácil hacer promesas y que a él también le gustaría tener una economía creciente, pero que eso es muy difícil. Por lo tanto, criticó a quienes prometen soluciones mágicas en alusión precisamente a Roberto Lavagna. Otro de los puntos del día que vamos a tener en cuenta es el resumen judicial que nos va a traer Nicolás Luca. Vamos a hacer un poco de hincapié en la declaración de ¿quién? De Víctor Manzanares, el ex contador del matrimonio Kirchner. Todas las declaraciones que dio como arrepentido las vamos a tener en el día de hoy con los demás temas, como por ejemplo la postergación de la indagatoria que pide Stornelli ante Ramos Padilla, bien digo, y también mencionar la marcha que hubo de multitudinaria para que con respecto a este pedido de juicio político de Ramos Padilla. Pero también vamos a mencionar a Echegaray, porque Echegaray será juzgado, está acusado de proteger a Lázaro Báez. Seguimos con las noticias del día y nos vamos a centrar en la situación internacional. Michel Temer está detenido dentro del marco de la causa de Lavallato. Vamos a tener en nuestros estudios el análisis de Horacio Calderón. Y el deporte no puede faltar en Hoy Nos Toca a la Noche, porque mañana la selección argentina va a jugar con Venezuela en Madrid. Allí un Lionel Messi con muchos de los jugadores que no se conocen. Y bueno, justamente lo que va a hacer Santiago Ladino es contarnos los secretos, las estrategias que se están utilizando para que esos distintos jugadores que están allí formen un equipo. Hay mucha información, mucho análisis, no hay tiempo para perder. Y está terminando el jueves, pero no termina la información ni el análisis. Saludo a mis compañeros. Diego Falcone, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches, Diana. Vamos a dar principalmente también los datos de la desocupación, Diego, que no son muy alentadores. A ver, en la previa se hablaba de una cifra de 10 puntos, es decir, de doble dígito. Esto no terminó ocurriendo, tuvimos un aumento de la desocupación. Acá un par de datos me parecen interesantes. El aumento de la desocupación fue de 378.000 trabajadores más. El INDEC hace una muestra sobre 31 aglomerados urbanos. Acá hicimos una proyección de toda la población, de todos los pequeños poblados también. ¿Por qué se dio este aumento? 257.000 personas se incorporaron al mercado de trabajo. Es decir, todos los años hay un montón de jóvenes que ya se consideran en edad de ir a trabajar y empiezan a buscar su primer empleo. También tuviste una caída del empleo, que esta es lo más importante, de 480.000 puestos de trabajo se perdieron. Y aumentaron los subocupados, aquellos que no hacen una jornada completa, que quisieran trabajar más horas, y eso aumentaron en 360.000. Esto es lo que te permitió que llevaras la cantidad de desocupados a 1.750.000. Bueno, pero en realidad también hay sectores que se vieron más perjudicados que otros. El Gran Buenos Aires sí llegó a dos dígitos, por ejemplo, ¿no? La provincia de Buenos Aires, después toda la región pampeana también se vio bastante perjudicada. Ahí tuviste exacto, los sectores más vulnerables, por eso cuando ves, por ejemplo, el noreste, lo ves mucho menos afectado, depende qué sector productivo es el que predomine. En el caso de el Gran Buenos Aires, no solo tenés la parte que tiene industria, sino comercio. Vos pensás que cuando veamos los datos de Producto Bruto, de actividad económica, uno de los más afectados en 2018 fue el consumo.
no solo el consumo privado, sino también del Estado. Y eso impactó porque es el que mayor empleo genera, es el sector comercio. Diego, ¿qué pasa cuando uno tiene que calcular, o cuando el gobierno en este caso tiene que calcular el trabajo no registrado, ¿no? El trabajo negro. Aquí en esta encuesta se toma el trabajo en negro o en blanco, eso es indistinto. Acá se te pregunta si vos estás trabajando o si estás buscando empleo, no importa si es registrado o no registrado. Bueno, y en cuanto a esto, también el presidente de la Nación, con todo el panorama, ¿no?, que hay, habló ante una gran formación de Cambiemos y le contestó políticamente a varios en cuanto a la economía. Ahí es interesante verlo a Macri subiéndolo al ring a Lavagna. Debe sentirse cómodo con él como contrincante. Y por eso lo que le planteó fue cómo vas a hacer a crecer. Y si te parece lo escuchamos. ¿Cómo no? Siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo, esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña. Por eso cuando escucho, esto se arregla creciendo. ¿Y quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere crecer? Pero para crecer tenemos que hacer esas cosas de fondo, estructurales, de base, que nos permiten crecer. Bueno, un Mauricio Macri que aparece actualmente también de nuevo enérgico, con toda la potencia, tratando de ir con un foco más sí, sigue, parece enojado. El 1 de marzo son 20 días. No lo quería decir yo. Sí, bueno, pero digamos, es la imagen que transmite. Después, no sé, por ahí llega a la casa y está contento. Por lo menos públicamente transmite ese sentido común. Porque para contestarle a Lavagna lo tiene que hacer desde ¿y quién no quiere crecer? Digamos, no le resulta grato al gobierno tener que transmitir todas malas noticias. Aquí se habla mucho de que comunicar, tengamos en cuenta que el gobierno tiene que comunicar todas malas noticias para poder hacer en cuanto a la economía. En cuanto a la economía. Sobre el dato de Producto Bruto, y acá no nos va a decir nada de 2019, nos hace entender un 2018. Cayó un 2,5% la economía, cayó igual que en 2014. Y uno dice, bueno, en 2014 el tándem Kicillof-Fábregas devaluaron ese famoso enero a 8 pesos y después dejaron el tipo de cambio ahí planchado. ¿Qué es lo interesante? Que en 2018 el agro, por la sequía, cayó 15%. Además que se nos cortó el financiamiento y eso hizo que el consumo cayera un 2,4%. En 2014 el agro subió casi un 4%. Es el resto de la economía lo que cayó fuerte, casi un 3%. La devaluación fue lo que permitió que el año pasado las exportaciones aportaran al crecimiento un 15%, o sea, subieron un 15%. Mientras que la inversión cayó un 11%. Y finalmente, un dato no menor, el gasto público. Acá es la parte donde incluso Lavagna la vez pasada se lo había planteado. Hay que hacer las cosas más amortiguar. Si uno le va bien y ahorra, puede inyectar dinero y el Estado puede aumentar el gasto para apaciguar. Acá el Estado retiró consumo de la calle, al no aumentar los salarios públicos, por ejemplo, o hacer el cambio de la fórmula. Se enfrió un poco. Lo enfrió. Y esto fue porque cuando lo que vos tuviste el año pasado no se va a repetir en 2019, que es una crisis de balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Es donde vos registrás las transacciones con el mundo y es por donde vos ves cuántos dólares nos prestan. A la Argentina funciona con dólares. No hubo dólares y encima la sequía nos quitó actividad y fue un golpe muy duro. Dentro de todo el número nos sorprendió por lo bueno, a pesar de lo malo, a la mayoría de analistas que esperaban un número peor. ¿Es sostenible pensar que un país puede solamente crecer o se puede prometer un crecimiento económico desde una campaña electoral donde quizás no se tengan bien exactos los números finos de un Estado? Prometer se puede prometer tantas cosas, pero a ver, Australia pero promesas que se cumplan. Claro. No, porque si yo tengo que, mañana me presento al presidente y digo, ¿qué va a hacer el año que viene? Y vamos a seguir ajustando. Y seguramente no puedas decir, mira, voy a inyectar gasto público para sacar a la Argentina con un plan de infraestructura. O sea, uno podría anunciar una infraestructura. ¿Y con qué lo financiás? ¿Y qué pasa con esos pesos que van a dólares? Es más complejo que lo que plantea. Bueno, y en este año en el que tenemos política, economía, también tenemos muchas causas judiciales y hoy se dieron tantas novedades, Nicolás, que te voy a pedir un resumen de varias.
Sí, bueno, arrancamos por lo más básico. Stornelli finalmente parece que como que hay unos paños fríos entre Stornelli y Ramos Padilla porque no pidieron la rebeldía. No correspondía tampoco que se pida la rebeldía de un fiscal, o sea, se está pidiendo una recusación hasta que se resuelva. Finalmente Stornelli no se presentó, pero porque no contaba con abogado defensor en el día de la fecha. Esa es por un lado. Por el otro tenemos la cuestión ya más bien política entre los que piden el apartamiento de Carrió y Oliveto del cuerpo legislativo, puntualmente la Cámara de Diputados, por inhabilidad moral, pedida por Agustín Rossi. Y después por el otro lado tenemos que aparte de la mega causa ya que se está convirtiendo en una cosa monstruosa en cantidad de cuerpos dentro del expediente de la investigación de Bonadío, sigue habiendo secreto de sumario en un montón de partes, pero en algunas que ya están más cerradas, así como ya con un moño, se empiezan a hacer públicas. Públicas no quiere decir que se filtren, sino que las causas son públicas para las partes. En el caso de las causas penales son públicas para todo el mundo, excepto cuando se decreta secreto de sumario. Y bueno, trascendieron las 3 declaraciones de Víctor Manzanares, el contador de la familia Kirchner, y hay cosas que... ¿Qué cosas trascendieron de esa Porque una cosa es imaginarlo, otra cosa que te lo digan, y otra cosa es ver las cifras, los números y los detalles, cómo lo van contando. Y claro, Manzanares contó cómo fue el crecimiento patrimonial durante la presidencia, cómo es que lo hicieron, con lujo de detalles. ¿Dónde lo escondieron? Dónde lo escondieron es otra cosa, era cómo lo lavaban, porque él como contador no sabía dónde lo escondían. Tenía algunas ideas, puntualmente del día que falleció Néstor Kirchner, cuando llegaron a Santa Cruz, que ya había trascendido eso, ¿no? Que Sanfelice se acercó corriendo como para pedirle las llaves, que todo aquello lo otro, pero sigue sin saber, él no sabía puntualmente dónde estaba, sí sabía por dónde pasaba una parte, que era el departamento de la calle Uruguay en Recoleta. Donde se recibían bolsos y después veían cómo se direccionaban. Él era como contador era responsable de cómo lavar ese dinero, cómo limpiarlo, cómo hacerlo entrar al circuito legal. Y estamos hablando de alquileres de $90.000 mensuales durante 11 años, en un solo emprendimiento. Ininterrumpidos. Sí, incluso con cepo. Incluso en la época del cepo, cuando no podíamos comprar dólares, ellos seguían cobrando $90.000 por mes en uno de los emprendimientos. Y él cuenta que parte del crecimiento patrimonial en blanco empezó con el blanqueo de propiedades. A partir del año 2006, Néstor Kirchner empieza a vender un montón de propiedades que tenía en Río Gallegos desde hacía mucho tiempo. Estamos hablando de 20 años para atrás, 15 años para atrás, cuando él ejercía la actividad privada y trabajaba ¿Pero propiedades ejecutando no declaradas créditos. o declaradas? Ese es el tema, las propiedades estaban declaradas, pero él las obtenía ejecutando créditos. Eso puede ser moralmente reprochable, éticamente reprobable, lo que queramos, pero bueno, era parte, el sistema legal lo permite. Y con ese dinero colocaban plazos fijos y con las ganancias de los plazos fijos metían en el plazo fijo dinero que por ahí no era muy legal y justificaba como sistema de blanqueo que había vendido propiedades. Entonces por ahí vendía una propiedad, ponele en $50.000, decía que la había vendido en $100.000 a plazo fijo y con las ganancias empezaba a empezar a circularlo. Y la hotelería, Manzanares dice que no eran 3 los hoteles, sino que eran 4. Nos falta uno. Nos falta uno, claro. Todos teníamos en mente 3. No, Muchacho, eran nos 4. falta un hotel. Y que los sauces era la joya, la gema, utilizó la palabra la gema de Néstor Kirchner, el orgullo de Néstor Kirchner, en el cual Néstor Kirchner soñaba recibir a dignatarios internacionales cuando él fuera expresidente. Esa es una de las patas. La otra de las patas es qué pasó, qué rol tenía Cristina en todo esto. Si Cristina sabía o no sabía. Bueno, por lo que cuenta Víctor Manzanares, la relación siguió sin ningún problema durante todos los años, los 5 años siguientes tras la muerte de Néstor Kirchner hasta que Cristina Fernández deja el poder. Cristina lo recibió, le pidió que vaya a la Quinta de Olivos varias veces entre mayo y julio. Y acá se da algo que es tremendo, tremendo para mí cuando lo leo, por ahí para muchos pasó desapercibido. De las reuniones participaba Romina Mercado. Romina Mercado es la sobrina política de Cristina porque es la hija de Alicia Kirchner, pero Romina Mercado es fiscal en Santa Cruz. Entonces armaban reuniones con la fiscal de Santa Cruz, el contador de la familia Kirchner, Cristina y distintas personas más, y definió Víctor Manzanares a Osvaldo Sanfelice, el Bocha Sanfelice, como el López Rega
de Néstor que le decía, no el López Rega político, sino el López Rega en la parte financiera, diciéndole, está todo bien, va a salir todo bien, y después veían cómo hacían para dibujarla. Y cuenta algo que tampoco sabíamos, o sea, hasta ahora se podía llegar a sospechar que había alguien que pagaba la defensa de todos. Sí, pero es diferente cuando aparece Cuando un alguien te lo dice. arrepentido y lo asegura. Bueno, lo que cuenta Manzanares es que Beraldi, el que fue candidato a presidente de Boca Juniors y el abogado penalista de Cristina, porque realmente estamos acostumbrados a Dalbón porque habla mucho Sí. y dice muchas barbaridades, pero el verdadero abogado penalista de Cristina es Beraldi, entre otros más. 7 millones le pagaron directamente a Beraldi para hacer una defensa integral conjunta a todos. 7 millones. Y el que lo pagó 7 millones. fue Fabián de Sousa, Actualmente puede pagar. preso. que no puede pagar a la FIP la deuda que tiene, pero puso 7 Claro. palos para defender a todo el mundo. Bueno, pero Entonces, tenían todas las empresas con Cristóbal López. claro, pero tenés para hacer ensalada con todo lo O que sea, te lo- también la declaración de Manzanares no solamente nos da un punto de cómo fue la operativa para lavar Sí. dinero, sino que también empieza a involucrar a cada a vez un montón más de personas. O sea, vos fíjate que con 2 cosas te acabo de involucrar a De Sousa y te acabo de involucrar a una fiscal de Santa Cruz que se iba a Olivos a participar en las reuniones a ver cómo hacían para justificar algunos Hablamos de las movimientos. facilidades que le dan los bancos en Santa Y Cruz. todo esto es lo que te rescato para decir en 3, 4, 5 minutos. Estamos hablando de 3 declaraciones de cientos de focas en la cual en cada renglón hay un caramelo. Bueno, y ahora más, entonces, si tenemos que pensar, ¿qué es lo que se viene? Chequear toda la información que Manzanares dio. La información que otorgó Manzanares en una parte es muy fácil de chequear porque él cuenta que cae en desgracia cuando Cristina le dice necesito que arregles todos estos papeles para presentar a la Oficina Anticorrupción antes de dejar el mandato, y él decía no tengo por dónde empezar con lo que me estás dando. O sea, ¿cómo hago para justificar todo esto en 5 meses? No había forma, y ahí se rompe la relación con Cristina, y a pesar de eso le mandaron a Beraldi de abogado, y él lo terminó rechazando después de darse cuenta que estaba quedando preso y nadie hacía absolutamente nada. Claro. Hay otra parte que va a ser más complicada de chequear, obviamente porque son reconstrucciones de testigos, es tu palabra contra la de otros si alguien te dice que eso no fue así. Por ejemplo, la de los bolsos entrando al departamento de la calle Uruguay. Es muy difícil de chequearlo. Eso es prácticamente, en realidad es imposible chequearlo, salvo que alguien lo haya filmado. Es imposible de chequearlo. Pero ya son varios los testigos que dicen lo mismo, y antes eran testigos que eran opositores, ahora son testigos que eran del riñón de la familia. Mucha información en el día de hoy en cuanto a la economía y a los judiciales, pero les voy a invitar, acompáñenme porque ya me está esperando Santiago Ladino. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Mañana Diana. juega la selección. Mañana juega la selección. Vamos, con Messi. Así es, con Messi, por supuesto. Mañana el equipo nacional, dirigido por Lionel Scaloni, enfrentará el primer amistoso de los 2 que están pactados en esta gira. A partir de las 17 horas, hora local, hora argentina, la selección va a enfrentar a Venezuela en el Wanda Metropolitano de Madrid. Una selección... ¿Fácil o una selección competitiva? Es una selección competitiva, por Bien. supuesto, hay que tener muchísimo respeto, pero no hay que dejar de subrayar la crisis que se vive en Venezuela, ¿no? Recordemos que hace varios días atrás el país estuvo sin luz, la totalidad de su fútbol se suspendió, hubo huelgas, y bueno, y a pesar de todo, la selección decidió subirse a su avión y intentar darle una alegría a su pueblo, A su pueblo. que tan Qué sufrido está. importante como jugador, ¿no? Qué importante por un lado y qué presión por el otro. Por ¿no? eso quería justamente subrayar esto, ¿no? Porque muchas veces las crisis sociales terminan depositando en el fútbol, en este caso, Claro. esas alegrías que por ahí, como nación, hoy no se pueden estar dando para su pueblo. Pero bueno, acá tenemos la lista de... Esta es nuestra selección. Esta es nuestra selección. Hay muchos nombres nuevos, hay chicos muy jóvenes, jugadores de jerarquía y de un futuro, de una proyección increíble. Y tenemos a Lionel Messi. Al número por 1, supuesto, ¿no? señores. Tenemos al número 1, a Lionel Messi, que volvió a la selección y que le da también un realce a todo el equipo. Por supuesto. Siempre que esté Lionel Messi, jerarquiza, Claro. termina de darle como ese toque de jerarquía, pero igualmente el resto de los futbolistas argentinos son jugadores de élite. Hoy por hoy algunos están en el ámbito local, Franco Armani, Gonzalo Montiel,
Pero bueno, Nico Tagliafico lo estuvo hace poco, hoy está en el Ajax con un futuro, un presente ya increíble y un futuro todavía más prometedor. Lautaro Martínez, que es el 9 de la selección, a veces ese puesto es como, ¿qué sucede? ¿Está vacante? ¿Será él? ¿Estarán esperando algún Agüero? ¿Qué pasa con Higuaín? ¿Qué pasa con Icardi? Pero bueno, por el momento... ¿Y Di María? Di María... ¿Al blanco? Di María se resintió de una lesión. ¿Qué pasó con Di María? ¿Nos ilusionaron con Di María y qué pasó? Bueno, todos siempre... El mundo del fútbol se ilusiona con Di María porque sinceramente es un jugador de élite, lo demuestra siempre. Lamentablemente en los últimos años viene acarreando un montón de lesiones, Claro. más que nada son lesiones musculares. En total son como 7 lesiones en estos últimos 5 o 6 años. La particularidad es que son siempre en momentos muy importantes. Para analizar hay un montón de aristas. Puede que su emocionalidad no sea la justa y la precisa para enfrentar estos partidos, pero teniendo en cuenta que es un jugador de élite, donde está acostumbrado a desafíos tan altos, con tanto contenido de presión, puede que también la carga de partidos y todos los ¿Y en qué compromisos... se va a apoyar Lionel Messi? Bueno, Lionel Messi se va a apoyar, creo que uno de sus socios va a ser Lo Celso, que es un futbolista que tiene también hoy su presente en Betis. La verdad está haciendo las cosas cada vez mejor. Ya en el Mundial pasado todos nos preguntábamos por qué no jugó. Claro. Y hoy por hoy, bueno... Ahora, Messi no conoce a todos los que están en el equipo. Me imagino que él va ahí, es el ídolo número 1 de la selección y no conoce al resto. No, la verdad que... ¿Cómo hace para conocerse tan poco tiempo? No Se entiendo. juntan muy pocos días en la selección como para trabajar. De hecho, Lionel Scaloni, su técnico, dispuso que para que haya todavía un mejor conocimiento, una mejor participación del otro, acá estamos viendo cómo son los almuerzos, las cenas. Entre todos. Entre todos, ¿no? Esto es ahora, esto es ahora, ¿no? El grupo de ahora, Todos juntos. lo vemos que están todos juntos, comiendo en una mesa grande, larga, donde todos puedan estar participando de la conversación, cosa que antes en la selección, como ¿No en pasaba? muchísimos clubes, había como subgrupos, distintas mesas. Los amiguitos. Es que en definitiva Las también afinidades, te lo juntás con normal. quien más empatía tenés, con quien más coincidís. Seguramente muchos de los que están en esta mesa hace muchísimos años que están jugando en Europa, Claro. compañeros en mismos clubes, entonces eso favorece a que existan subgrupos, el grupo de los jugadores que más tiempo están en la selección versus el grupo de los nuevos. Bueno, en este caso para favorecer justamente esa empatía, porque ya de por sí son muy pocos los días que tienen para trabajar y son muy pocos los días para conocerse. Pensá que un marcador de punta trabaja diferenciado que los delanteros. Santi, vení. Contame de qué hablan cuando vos estuviste en situaciones parecidas. No me imagino. Ahora que se sientan todos en la mesa, ¿no? Que se comparten. Supongo que uno es tímido, el otro no. ¿Qué conversaciones salen? Todo este tipo de lógica para comer, para almorzar, para merendar, favorece al equipo, a la comunión y a estar un poco más al tanto de lo que le sucede al otro. Por supuesto que la otra mecánica de comer separados contarle a tu amigo. favorece a conversaciones muy íntimas, muy internas y que también pueda llegar a existir ese lógico diálogo de confianza de mira mira el otro, mira lo que hizo, mira lo que no hizo. Claro. Entonces todo esto nos miramos todos a la cara y aprendemos uno del otro, que es nuestra fortaleza. Me falta alguien acá. Esa es la fortaleza Me falta alguien que tiene una representante sí. muy importante en el mundo. Sí, bueno, Lionel Scaloni ¿Qué pasa? dio una conferencia de prensa, Icardi? habló justamente del jugador ausente, porque recordemos que Icardi no está convocado, de hecho estuvo 30 días ausente de los entrenamientos del Inter y se sumó, hace pocos días ya se sumó a entrenar en su equipo, como para esperanzados de que pueda llegar a la Copa América que se va a disputar en Brasil. Pero bueno, Lionel Scaloni habló de lo siguiente, lo escuchamos y lo vemos. Sí, hablé con Mauro antes de la lista, hablé con él y
le explicamos la situación de por qué no venía, yo creo que la dije en la rueda de prensa, y lógicamente afecta a lo que está pasando a la selección de una manera directa. Lo que suceda de acá a la Copa América lo tenemos que evaluar y bueno, nosotros en lo que respecta a su futuro, lo que él está decidiendo, no nos podemos meter. Nosotros solo decidimos en el tema futbolístico. De aquí a la Copa América o a la lista, evaluaremos lo que sucede y después veremos si viene o no. Pero lógicamente es evidente que a nosotros no nos conviene lo que le está pasando a él ahora mismo. Bueno, dice que habló. En general es verdad, ¿no? Por supuesto que no le conviene esta situación, este conflicto que atraviesa Icardi con el Inter, Claro. ¿no? Su representante, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, Sí. tampoco se le hace muy fácil y lo beneficia a la hora de llegar a un acuerdo rápido y eficaz para ambos, tanto para el club, para saber si Icardi continúa, como para saber si mismo Icardi tiene que emigrar a otro club. Bueno, uno de los temas del día que no vamos a poder dejar pasar es el análisis internacional en cuanto a la detención de Michel Temer por la causa, en el marco de la causa Lavallato. En nuestros estudios nos va a ayudar a entender un poco el contexto y a darnos datos Horacio Calderón después del corte. Quédense. Y la causa de Lavallato sigue involucrando a los políticos de todo el mundo. En Brasil ahora está preso Michel Temer y despertó un montón de cuestiones al respecto para analizar con Horacio Calderón, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estar Pero aquí. qué placer, después de tantos años. Después de tantos años nos De veras, volvemos a encontrar. No digamos cuántos, ¿eh? No, por Sobre todo favor. yo que soy viejo. Yo era muy joven también. Bueno, un poco consultarle cómo es el análisis de esta nueva novedad aquí en la causa con un Michel Temer, expresidente de Brasil, ahora preso. Bueno, yo creo que era algo previsible, porque ya de hecho había intentos de haberlo procesado cuando era presidente de Brasil. Obviamente por razones de orden institucional, evitar a lo mejor una crisis bastante profunda en el país, evidentemente, se esperó al momento en que él terminara su mandato. Ahora, las pruebas que hay en torno a su persona son irrefutables y eran irrefutables cuando él ostentaba el cargo de vicepresidente con Dilma Rousseff. En realidad tendría que haber sido destituido a los dos, porque las causas por las cuales se destituyó a Dilma Rousseff, de alguna manera involucraban a él. le involucraban también a él. Fue una especie de golpe blanco, ¿no? Blando, perdón. Claro, No, claro. de alguna manera, sin hacer ningún tipo de juicio de valor ni nada. Yo siempre digo que para hacer un buen análisis o intentarlo, la ideología de uno la tiene que tirar por la ventana antes de hablar. Claro, se aplicó una situación con Dilma en la que él no se vio Se involucrado. lo soslayó a él, tuvo apoyo de sectores del poder de Brasil, importantes en su momento, pero yo creo que este paso era inevitable, porque esto viene de muchas décadas atrás. Uno de los detenidos, que es un coronel João Bautista Lima Filho, ¿no? Fue su testaferro de hace muchísimo tiempo. Hay unas planillas, por ejemplo, que hacen que uno recuerde la famosa producción de Los Intocables, donde había que descriptar los signos. Había el nombre MT, la sigla MT se refería a Michel Temer, y se cree que el monto, ellos le dicen propina a los sobornos, ¿no? Le llaman propina. Ah, mira. Por el 10%. Las propinas eran, el monto de las propinas en reales eran 1 billón, casi 2 billones de reales, Bastante. ¿no? Bueno, Linda no propina. voy a poner, no nos vamos a poner a hacer el cálculo en dólares ahora, pero Linda estamos hablando de propina, una sí, sí, fortuna sí, de sí. plata. Ahora, cuando uno ve la situación que vive Brasil, pareciera que no logra escapar de la corrupción y a veces uno desde Argentina dice, bueno, evidentemente de todo lo que me quejo veo lo de Brasil y ellos no tienen salida, ¿no? Porque asume Bolsonaro y a los 3 días agarran al jefe de gabinete de Bolsonaro también prendido en algo. O sea, es como que hay, como si fuera el sistema, todo el sistema político estuviera tocado. Yo he estudiado muchísimo la historia de Brasil
y sobre todo la geopolítica de Brasil, ¿no? A lo mejor más que las cuestiones que son de orden coyuntural, como se llama ahora, el momento, Sí. ¿no? Y yo creo que la corrupción en Brasil, y la conozco muy bien, porque en alguna cuestión yo personalmente la he sufrido, justamente por no entrar en un círculo de corrupción. Yo perdí un negocio importantísimo con una empresa de primer nivel de acá de Argentina, ¿no? Con Brasil. Con Brasil. Es ¿Por decir, qué? en Brasil prácticamente es imposible hacer ningún tipo de negocios con el Estado o en el cual intervenga el Estado sin pagar una propina al gobernante o al ministro de turno o al quien tenga el poder de decisión. Yo al famoso Eduardo Cunha, que tuvo un papel fundamental en el juicio contra Dilma Rousseff, yo lo conocí acá en la Argentina, tenía un peso, no tenía un real. Ahora, ¿no? usted- Y ahora... Te hago una pregunta, la corrupción en No. Brasil, porque cuando tuvo el escándalo en Cataluña era el famoso 3%, como Sí, decían. sí, sí, sí. ¿En Brasil es parecido o es como acá que directamente decían, bueno, vamos a hacer una obra y directamente no la hacían? Bueno, yo creo que eso depende de qué tipo de sectores, ¿no? Acá, por ejemplo, la principal acusación por la cual fue detenido Michel Temer es con el proyecto nuclear de Angra 3. Ese sería, digamos, el punto en cuestión. Pero el testaferro de él, que es, o Marrero. sería, hasta que no sea declarado culpable, se supone que es la presunción de inocencia vale, manejaba los negocios de Temer desde el año 1986 con una firma llamada Argeplan, que no tiene nada que ver aparentemente con la Argentina, ¿no? ¿Qué tenemos que ver con esa? Nada. Bueno, entonces el crecimiento de los negocios que manejó Argeplan a través del coronel Lima Filho, bueno, benefició, por supuesto, y tuvo mucho que ver en eso Michel Temer. Es decir, conociendo cómo se manejaba la corrupción en los tiempos de Color de Melo, por ejemplo, hasta la fecha, yo diría que la corrupción es estructural En todos y los es partidos. muchísimo más grave que la existente en la Argentina, ¿no? Con la diferencia de que en Brasil hay gente que presa y acá no. Bueno, ahora cambió un poco. Ahora, si Temer esperaba que lo detuviera. Sí. Hoy uno ve la reacción del mercado brasileño, está bien, la bolsa de San Pablo Sí. cayó 1,3, pero el contexto general tampoco era tan favorable. Ahora, esto tendrá un impacto muy diferente de lo que fue el Lavallato con la institución de Dilma, porque esto no le pega a Bolsonaro directamente. Cuidado que esto es Lavallato también. No, pero digamos, el Lavallato cuando era partido gobernante el PT. Ahora Exacto. esto es como yo lo que veo de afuera y digo, bueno, Bolsonaro no tiene nada que ver con Temer. No, absolutamente nada que ver con Temer. Bolsonaro es un actor nuevo, evidentemente. Es como Macri con los cuadernos en ese sentido. Sí, lo que pasa es que es muy complicado compararlo porque lo que es el derecho brasileño, yo no soy abogado, pero uno trata de estudiar para estar de acuerdo cuando da una opinión, aunque sea mínima. Es totalmente diferente al de Argentina, ¿no? Ahora, lo que pasa es, en este momento particular, la acusación principal por la cual se probaría justamente la participación en hechos criminosos. Cuidado que la acusación del juez, que es el juez de Lavallato de Río de Janeiro, el que ordena la captura. Sí, sí, sí. No es un juez nuevo, no, es el que ordena la captura El juez conjuntamente federal de con Río de este Janeiro. coronel, porque también está preso en este momento el coronel Lima Filho y la mujer del coronel Lima Filho. Acá lo hemos visto un poco también, ¿no? Sí. El cuadro bueno, no vamos a entrar Con matrimonios. en cuestiones, porque yo no analizo política argentina en principio, salvo que esté conectado con la política internacional. Pero yo creo que la situación de Brasil es muy complicada. Yo creo que la presidencia de Bolsonaro va a ser una presidencia muy conflictiva. Él no va a poder responder a las expectativas de quienes lo votaron. Ahora, ¿Por qué? usted conociendo, perdón, ¿no? Usted conociendo Brasil y el tema de las empresas, Sí. ¿tiene un problema parecido al nuestro o sea, nosotros nos quedamos sin empresas de obra pública porque están todas Bueno, perdidas? está cartelizado. Por Está eso. totalmente Ellos cartelizado también Brasil tienen ese en problema. todo, ¿no? ¿Y a quién le Bueno, puede usted dar lo las obras mencionó. públicas Bolsonaro? ¿Perdón? ¿Bolsonaro con qué empresas va a trabajar? Bueno, el tema es justamente un poco lo que va a pasar acá. Acá también hay que cuidado que con todos, digamos, los convocados, los detenidos que hay, Sí, sí, no los zafa arrepentidos, que son más que los procesados, porque acá hay una colección de arrepentidos. Bueno, allá va a tener un problema bastante serio, porque ¿qué pasa? Los directorios de las empresas, que además los nombran los accionistas,
van a tener que renovarse y dar muestras de claridad en el manejo de los negocios. Porque obviamente va a estar todo bajo la lupa. Horacio, esta situación salpica solamente a la política y a los empresarios por lo que vemos de Brasil, o puede también tener un efecto en toda la región? Tiene un efecto, va a tener un efecto en toda la región y de hecho esto tiene que estar sometido a investigación judicial. Es decir, a mí no me gusta aventurar absolutamente nada, pero nadie puede desconocer los vínculos de las grandes corporaciones, empresas de Argentina en negocios de Brasil. Yo no quiero ir al ejemplo, un ejemplo que a mí me perjudicó, por ejemplo, ¿no? Justamente por no prestarse uno a pagar sobornos o a involucrarse en eso, como ocurrió. ¿Y de qué manera? Me ocurrió a mí en la época de Carlos Menem, concretamente, ¿no? Usted sabe. ¿De qué manera piden sobornos? Bueno, piden sobornos, por ejemplo, a través de testaferros. Por ejemplo, hay una planilla que está en este momento en la acusación, es parte de la acusación. Entonces, por ejemplo, en un caso particular, quien recibía el dinero, el coronel Filio, estamos hablando específicamente de esta acusación, ¿no? Sí. No de la totalidad, porque sería imposible hasta para uno. Este ejemplo, sí. Uno que lo maneja a nivel macro. Sí. No, pero en este caso particular hay una planilla que detalla todas las empresas o las operaciones, por ejemplo la de Angra 3, en las cuales intervino Michel Temer como factor fundamental para que esos negocios se realizaran, ¿no? Por eso esa suma que se habla de 1,8 billones de... Si son billones de los reales. de los americanos, serían 250 millones de dólares aproximadamente, a 3,80 el cambio. Ahora, Diego, ¿esto en realidad afecta a la economía argentina o no? ¿Cómo se comportó hoy todo? Si vos te fijás por lo que hacía hoy el mercado de acciones argentino, que es muy pequeño y no es lo mismo que el mercado brasileño, es más grande, empezábamos en un día verde, como el resto del mundo, contagiado por las noticias de la Reserva Federal Americana, y después se dio vuelta completamente y caímos igual que Brasil. Lo que preocupa, y por eso la pregunta sobre Bolsonaro, es que uno de los puntales sobre los cuales uno ve un escenario optimista Argentina es que Brasil no se refríe. Claro. Ya tuviste esta semana una revisión hacia la baja del crecimiento de la economía brasileña del 2,3 al 2%, según economistas que encuesta el Banco Central. Y eso es un poco donde está plantada la preocupación. Si Bolsonaro va a seguir con esta luna de miel y si va a poder llevar sobre todo adelante la reforma del plan de pensiones. Yo creo que va a estar eso realmente muy complicado y yo creo que hay un camino totalmente divergente de la antigua alianza entre Argentina y Brasil en el marco del Mercosur, ¿no? Que fue un cartón pintado en el cual hubo dos actores, que fueron Argentina y Brasil, y los otros dos Paraguay y Uruguay, más Venezuela así un poco... ¿Vos crees que se van a bifurcar los caminos? Se bifurcan los caminos. Y vamos hacia un tratado de libre comercio con Brasil. Claro, punto. Yo creo que va a haber muy complicada la situación futura, porque a escala global está complicado. Sí. Es decir, a escala global yo a veces escucho insertar la Argentina en el mundo. Genial, ¿en qué mundo? Porque hay que elegir los actores. ¿Cuál de todos los sectores? A ver, yo digo, por ejemplo, a ver qué mundo. Estados Unidos. ¿Y dónde va? Si Estados Unidos tiene una grieta peor que la nuestra, por ejemplo. Bueno, por lo menos caímos del lado bueno, nos dejaron mandarle los limones y la carne, no está mal. Pero eso por un lado. Hablamos de Europa. ¿A dónde va Europa? Europa está en un proceso también de desintegración. Ya la Unión Europea existe un poco en la letra, pero no en el espíritu. ¿No? Entonces uno recorre China, por ejemplo, también es otro actor, ¿no? Que está interviniendo globalmente de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados, intervenciones militares, etc. Está haciendo una expansión de poder blanda a través de la exportación de chinos. Claro. Lo estamos viendo nosotros, ¿no? Ahora, es un tema, yo digo, muy complicado. amplio. Y si me dejan un segundo nomás, yo creo que estamos atravesando un final de ciclo histórico que duró 5 siglos. Entonces nosotros sabemos qué pasó en estos últimos 5 siglos. Unos dirán, de acuerdo a la óptica política, tendrán un análisis, otros tenemos otra, pero lo más grave es que no sabemos cuáles son los escenarios más probables que nos van a tocar en un futuro a nosotros. ¿No podemos prever ninguno? Es muy complicado porque puede haber enfrentamientos graves, de hecho los hay. Ahora, por ejemplo, vuelve a resurgir el conflicto en Ucrania, que lo veremos en muy poco tiempo con las elecciones en Ucrania. Estamos viendo una cuestión en Medio Oriente que yo creo que de manera casi irreversible, a lo mejor, ojalá me equivoque, yo estuve en Jordania, estuve en Israel,
y estuve en territorios palestinos hace no tanto tiempo, a fines del 2016, y ahí ya en ese momento nos anticiparon que iba a haber un rematch, o sea, una especie de revancha entre Israel y el Hezbollah libanés e Irán. Entonces, si esto ocurre, vamos a ver un nuevo conflicto. Además, tenemos otro conflicto no demasiado visto, que es el conflicto de Venezuela. Y el conflicto de Venezuela va a impactar necesariamente en Brasil, en la ¿Puede haber una Argentina. intervención de Brasil ahí militar? Yo pienso que uno de los actores que podría llegar a intervenir sería Brasil, y el otro actor, por supuesto, que sería la punta de lanza, es Colombia. En lo principal, Por la cercanía entre Trump sí. y Bolsonaro, en este caso. Claro, y además hay una cuestión. Yo soy un fanático de la doctrina Drago de la Argentina de no intervención en los asuntos internos de terceros países, ¿no? Entonces, yo no estoy demasiado de acuerdo en intervenir, salvo en el aspecto retórico de respaldar la defensa, sobre todo de los derechos humanos, que están siendo conculcados por el régimen de Nicolás Maduro, eso no cabe ninguna duda, pero yo creo que los problemas internos, la crisis interna de Venezuela, no la van a poder resolver como sería deseable los mismos venezolanos. Claro. Entonces, esto presenta cierto tipo de tendencias que podrían, digamos, converger en una intervención de países, en principio limítrofes. Yo diría que la punta de lanza podría ser Colombia, luego también Brasil, y por último, a lo mejor, una intervención de otro tipo de Estados Unidos, porque todo el mundo habla de Estados Unidos, va a intervenir. ¿Alguien tiene idea lo que es una intervención militar? Tardaría un año en prepararse. Necesitaría 10 brigadas estadounidenses, toda la fuerza, prácticamente la masa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y esperar que ningún aliado de algunas Venezuela a intervenga, Colombia. ¿no? Claro, entonces, Muy interesante. Vamos a tener que debatir entonces el nuevo panorama que nos es un trae panorama el mundo en los diferentes conflictos. global ¿no? y regional extremadamente complicado. Muchas gracias Por por, favor, estar gracias con por invitarme. nosotros No, por aquí. favor. Seguramente lo vamos a Pero invitar cuanto quiera, nuevamente. además de acá de los acompañantes, Diana, con mucho gusto. ¿Cómo no? Ahora que has regresado de Moscú. Sí. ¿De Rusia con amor? A Rusia con amor. O sin Bueno, amor. también es otro actor para analizar, ¿no? Rusia, en otro momento. Muchas gracias. Quédense enseguida, regresamos después del corte. Y la información que no podemos dejar pasar antes de que termine el día. Vamos a comenzar con La Rioja porque aparentemente no hay elecciones, se suspenden. No, con fines de salvaguardar, utilizamos esa palabra, con fines de salvaguardar la legitimidad de las elecciones, se suspenden. ¿Y quién la suspende? El Tribunal Porque estaba Electoral. la Corte Suprema ahí a punto de... Por eso, la Corte Suprema va a fallar como todo está previsto mañana, y va a mandar Te iba a al decir el muere. viernes, pero mañana. Mañana es viernes. Va a mandar al muere a la reelección de Beretilnec, que ya estaba cantada, y va a mandar al muere también la de Casas, por una cuestión básica. Tiene la legitimidad del sí a la reelección, fue del 25% del padrón. Entonces el Tribunal Electoral ahora, como la Corte sí va a fallar en contra, dijo, bueno, vamos a salvaguardar, se suspenden las elecciones hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque no va a poder ser candidato y por una cuestión de legitimidad tienen que volver a armar partidos y todo eso. Cuando, si quieren, hilando fino, las elecciones se tendrían que hacer igual, y el que quiso meter trampa, quedarse afuera de las elecciones. Pero bueno, son criterios. Evidentemente recogieron el guante y ya tienen la confirmación de que la Corte se los va a tirar para atrás. Bueno, vamos a ver cómo continúa eso y quién queda como candidata, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Señor Diego Falcone, porque las peleas en Twitter no son solamente entre el mundo de la farándula, también se da en la economía. Sí, hoy Esto es una novedad. Hoy se mataron. Hoy se mataron. Yo no lo podía creer. Sí, se mataron. A ver, ¿qué es lo que pasó? La Comisión Nacional de Valores está tratando de reducir, en una cierta manera, la cantidad de sociedades de bolsa, hoy se llaman ALICs, Agentes de Liquidación y Compensación, que administran la plata. Hay 454 para 370.000 clientes. Muy poquita gente. Se terminó el negocio de la Levac, se terminó el negocio de con pesos, suscriboletes. Bueno, se terminaron muchos negocios y le exigieron un pago de 300.000 pesos a fin de año y otros 300.000 ahora.
La cuestión que le dicen todos los negocios van para los bancos. Los bancos se quedaron con la plata de las LEVAX porque fueron a plazo fijo. Y encima los pobres ahorristas le pagan 38%. ¿Cuándo vuelven las LEVAX? Porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacen para que funcione? Lo que acá venimos diciendo, con una tasa del 38 y minorista, nadie tiene incentivos para ir al peso y salir del dólar. Entonces, en esa circunstancia, levantaron la voz. La verdad que con más de casi 100 bancos y 450... Y levantaron la voz, pero fue muy álgida la pelea. Sí, se dijeron de todo. No salió bien la CNB, por lo menos verbalmente. ¿El decirse de todo implica insultos? Yo diría más bien metáforas. Sí, le trataron de hacer ejemplos con frutas. No estuvo divertido. Bueno, no solamente la farándula y el deporte, porque el deporte también van y vienen con Twitter, sino que también ahora la economía. Así que vamos a estar atentos a las peleas que tenga. Santiago, ¿hay alguien que no viaja a los Estados Unidos? Sí, la Juventus decidió no viajar a jugar la International Champions Cup, que habitualmente se juega en Estados Unidos, pero el equipo italiano decidió ir a jugar a la versión asiática, que se juega en China y Shanghái. ¿Por qué razones? Por la presunta violación de su jugador estrella, Cristiano Ronaldo, a Catherine Mayorga, un episodio que ocurrió en Las Vegas en el año 2009. Ahora es impresionante cómo buscan otro campeonato porque la estrella tiene una causa en los Estados Unidos. La pelea de Estados Unidos-China llega al fútbol. Sí. Es más barato para ellos no perder a jugar a Estados Unidos, jugar en casa. Sí. No, ahora la pregunta, bueno, podrían viajar sin... Claro, la pregunta del millón es por qué en Estados Unidos no y en Italia no pasa nada. Y resulta que en Estados Unidos vos tenés un... Claro, porque la investigación se está haciendo en Estados Unidos y en Italia él puede circular. Te recuerdo, el presidente era Silvio Berlusconi durante muchos años, primer ministro. No pasa por ahí, hay algo más básico. Y es que en Estados Unidos cada estado se maneja de una forma distinta en su procedimiento penal. Hay delitos que son... Hay algunas cosas que son delitos en algunos estados y en otros estados no. Y entonces, cuando empiezan las investigaciones, vos no sabés con qué te vas a encontrar cuando llegas a Estados Unidos. Y no hay ninguna orden de captura de Estados Unidos hacia Italia. Sí, bueno, hay un episodio también con Maradona que le negaron la visa por el doping positivo que le dio en el 2004 y también con el 94 y con el condimento que le puso de apodo a el presidente Donald Trump que le llamó Chirolita. Bueno. ¿Cómo le tradujeron Chirolita? No sé cómo la Chirolite. No lo sé. Little Chirola. No lo sé, puede ser. Penny. Bueno, mientras nosotros discutimos cómo decir Chirolita en inglés, Penny. Nos despedimos hasta mañana. Los espero primero a las 20:30 con las noticias y después a las 23 con este equipo maravilloso en el Nos Toca la Noche.